El pasado 10 de diciembre, Ilia Topuria ganaba a Bryce Mitchell y se colaba en el top 10 del peso pluma de UFC. Esto hace que de cara a 2023 Ilia Topuria tenga 9 nombres por delante, 8 en la clasificación y un campeón que es Volkanovski. He querido analizar a estos 9 rivales de manera breve, porque si no, este vídeo se nos iría a las 2 horas. Y ver contra quién podría ganar, contra quién no, quién le conviene. Es muy importante que tanto Ilia como los hermanos Klimen, su equipo, tengan mucho ojo a la hora de escoger rival, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque me parece que a partir de aquí, hasta el quinto de la división hay un salto y del quinto en adelante hay otro. ¿Qué nombres puede ganar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles podrían ser, a pesar de parecer favoritos, nombres más o menos factibles para una victoria de Ilia Topuria? Bueno, con todo esto y jugando un poco sobre la teoría, pues he querido hacer este vídeo y conocer los posibles 9 rivales a los que se puede enfrentar Ilia Topuria en este 2023. El primero de los nombres comparte pasaporte con Ilia Topuria, o por lo menos la mitad del pasaporte, y es que el georgiano Giga Chikadze tiene 34 años, es georgiano, como bien sabéis, y lleva desde 2019, es decir, 3 años en UFC. En este tiempo, y esto lo voy a hacer con el resto de peleadores, ha conseguido un 7-1 en UFC, 3 KOs y 4 sumisiones. Y 4 victorias por decisión. La última, pues una derrota frente a Calvin Kattar que rompe una racha de victorias desde 2018. Es en 2018 contra Austin Springer en el Dana White Contender Series. Giga Chikadze, peligros, su pateo. Tiene un pateo al cuerpo muy fuerte y además en lo que hemos visto y en ese poder que lleva Ilia con las manos, no le hemos visto destacar especialmente en el pateo y eso podría suponer un peligro. Tiene mucho trabajo al cuerpo, desgasta de esa manera mucho a sus rivales y además tiene una gran resistencia. Tiene también buenas manos, lo vimos contra Morales con ese volado de derechas que es una auténtica bomba y me parece que este cinturón negro de karate, como es Giga Chikadze, podría suponer un peligro. Después, de forma muy rápida, os diré a quién creo que podría vencer y a quién no en este top 9, vamos a decir, del peso pluma. Con la misma edad, y en este caso el último de los rivales de Chikadze, Calvin Kattar está un puesto por delante del georgiano. Tiene 34 años, un récord de 7-5 en UFC, lleva desde 2017, ya son 6 años si contamos el recién llegado 2023. Y es un tipo activo, ha disputado 3 combates en 2022, está en forma. Sus últimos combates han sido frente a Allen y Emmett, luego tiene una victoria frente a Chikadze y una derrota frente a Holloway, es otro de los nombres que están arriba de la división. Vais a ver a lo largo del vídeo cómo muchos de estos nombres se han cruzado. Es importante ver los resultados entre uno y otro. Esto no significa que porque tú ganes a uno vayas a perder contra otro o viceversa, pero sí que es importante ver por dónde vienen esos fallos y qué puede aprovechar uno u otro. Sus puntos débiles, vamos a decir, o sus, no sé si débiles o no, tengo aquí apuntado derrotas engañosas, ¿no? Porque es un tipo que pega, es un tipo que sabe sufrir y en esas derrotas te puede dar la sensación de que no ha competido, simplemente echando un ojo al currículum, pero hay que meterse, hay que indagar en la pelea y ver cómo fueron esos combates. Por lo que Calvin Kattar es uno de los posibles grandes nombres a los que se puede enfrentar Ilia Topuria, yo no lo descartaría, y además creo que es un nombre que podría encajar. O uno de los peligros que tiene, ese 1,80 de altura, que podría suponer una diferencia en el alcance y en la pegada frente a Ilia. Pero como decía, lo veremos al final de forma muy resumida, os diré uno por uno contra quién creo que podría ganar y contra quién podría perder. En este caso, Calvin Kattar, número 7 de la división, y seguimos subiendo. Chang Sun Jung, o el Korean Zombie, que es mucho más fácil de decir,
es el siguiente en la división. A sus 35 años tiene un récord de 17-7 y un récord de 7-4 dentro de UFC, después de estar nada más y nada menos que desde 2011. Ya son 12 años, como decía, contando el inicio de este 2023. Puntos fuertes del asiático, bueno, su pegada. ¿Por qué? Porque tiene pegada tanto para seguir trabajando, como es el caso, o para finalizar, como es el combate frente a Moicano, pero también tiene pegada de KO, como fue ese KO frente a Bermúdez. En el suelo, además, pues es uno de los pocos nombres que ha conseguido un twister. Me parece que ha habido 2 o 3 en toda la historia de UFC. Y Korean Zombie es uno de ellos. Sabe trabajar con las rodillas, tiene buenos combos, tiene buen suelo. También hemos visto finalizar con esa llave de arce. Y curioso, a pesar del 1,70 de altura, tiene un 1,83 de alcance. Y eso, en el caso de enfrentarse a Ilia Topuria, podría ser un arma muy específica y con la que trabajar mucho sobre el golpeo de Ilia. Los puntos débiles del asiático, bueno, pues que tiene 3 grandes derrotas, es decir, cuando se ha enfrentado a grandes nombres, como son Volkanovski, Jair y Ortega, ha perdido, y eso deja la puerta abierta a que en situaciones bajo presión el chino pues no ha dado la cara o no ha dado el mejor resultado posible. Por eso, este es uno de los nombres que también me apuntaría como posible rival de este 2023 para Ilia Topuria. Josh Emmett es el siguiente nombre en la lista. Y echando un ojo al 9, ¿no? Porque es Ilia, al 8, al 7, al 6, encontramos luchadores con una edad avanzada, y eso es muy bueno, uno, porque Ilia es muy joven, lo que le da mucho recorrido, mucho tiempo de aprendizaje, mucho tiempo de asentarse en la compañía, y por eso creo que Josh Emmett está en un momento clave. Tiene un combate frente a Jair en febrero de este año, muy importante este combate para ver si el luchador de 37 años, con un récord de 9-2 en la compañía, pues es capaz de subir un escalón más, obviamente, porque ahí, como hemos dicho, me parece que del top 10 al top 5 hay un escalón y del top 5 en adelante hay otro. Tiene una altura de 1,68 y un alcance de 1,78, brazos largos. Para M tiene muchísima resistencia, muchísima pegada. Sus últimos combates han sido frente a Qatar, frente a Ice y frente a Burgos. Tiene también una gran victoria sobre Qatar. Así que en caso de enfrentamiento frente a Ilia Topuria, creo que por ahí podríamos coger referencias respecto a lo que puede mostrar el americano. 67% de sus victorias han llegado por decisión, 33% por KO o KO técnico. Y diría que entre sus puntos débiles pues están esas derrotas frente a Stephens a los puños y frente a Des Green por decisión. Seguimos avanzando en la lista y aquí creo que es el primer gran nombre que da un salto de nivel a la categoría, Arnold Allen. ¿Por qué? 1, por la juventud, 2, por su récord, 19-1 en UFC, 10-0. Lleva desde 2015 en UFC, es decir, 8 años, y tiene pues 3 victorias frente a Qatar, frente a Hooker, con ese precioso combo en el round 1, y frente a Yusuf por decisión unánime. Creo que la de Qatar, por cierto, es con una lesión en el hombro, si no me falla la memoria. Sus puntos fuertes, pues los puños en la larga distancia y el pateo, aprovechar sus oportunidades. También su trabajo se basa mucho en penalizar los errores del rival y creo que es un tipo que además tiene la experiencia y tiene el físico para lo joven que es, ¿no? Sobre todo lo de la experiencia. 60% de sus victorias han llegado por decisión y un 20% por KO y el otro 20% por sumisión. Sus puntos débiles, pues la derrota en 2014 por decisión unánime en Cage Warriors. Un tipo peligroso, muy peligroso, y que además al estar en esa parte media de la tabla y dividir un poco los dos lados de la división, de ese top 10, pues no sé si interesaría. No sé si interesaría en el sentido de que a lo mejor es dar un salto demasiado grande que pueda propiciar que Ilia vaya hacia atrás, y eso es sin duda algo que no queremos. Otro de los grandes nombres y que nos dejó un combate espectacular, es que ese combate yo creo que no lo olvidaré, frente a Volkanovski, ¿verdad? Todo un experto en suelo, todo un experto en cerrar y en terminar las guillotinas. Brian Ortega se presenta con un récord de 15-3. Tiene 31 años y lleva en UFC desde 2014, ya son 9 años. Sus últimos 3, Jair, Volkanovski y Chan Sung Jung.
os diré que Brian Ortega, de los 3 últimos, frente a Jair y frente a Volkanovski, pierde. Frente a Jair por esa lesión de hombro también, y frente a Chan Yun-sung, esto ya en 2020, pues consiguió esa victoria de forma unánime, en la decisión, en las cartulinas, y creo que es un rival muy, muy peligroso. Además, creo que tiene un físico muy diferente, ¿no? Al de, o por lo menos diferente al del resto de la división, y esto pues juega un papel a favor de Ortega. El luchador con ascendencia mexicana, Brian Ortega, tiene también puntos débiles, y es que no supo o no ha sabido aprovechar las oportunidades que ha tenido frente a Volkanovski y Holloway. Especialmente Holloway, ¿no? Porque Volkanovski sí que es verdad que es un fuera de serie. Yo a día de hoy le veo muy difícil que alguien en la división lo pueda vencer. Como decía antes, estos son artes marciales mixtas. Aquí cualquier cosa puede pasar con un trabajo, una planificación y una estrategia. Pero se me hace complicado ahora mismo equiparar a nuestro Ilia con ese top 5 de la división y con nombres como Brian Ortega. Otro de los rivales más importantes, más destacados, Jair el Pantera Rodríguez, un cinturón negro de taekwondo, un experto pateador, tiene un juego de pies brutal, que además sabe trabajar, sabe golpear, sabe usar las distancias, es muy original, muy creativo, y eso aporta una diferencia muy grande en las MMA, salirse del 1-1-2, salirse del trabajo de ese ABC, que a muchos luchadores les funciona, véase Volkanovski, pero que también tiene puntos débiles, ¿no? Y yo creo que, a pesar de ser uno de los grandes nombres de la parte alta y tener ahora ese enfrentamiento en febrero frente a Josh Emmett, me parece que es. Vamos a ver una vez que tenga lugar ese combate, si Emmett es capaz de ganarle o si Jair es capaz de vencer a Emmett. Va a haber movimiento en la división, y eso también es importante a la hora de elegir nombre para Ilia Topuria. Decíamos, desde 2014 el caso de Jair Rodríguez Pantera en UFC, 30 añitos, un récord de 14-3, y tal vez en la lucha uno de los puntos fuertes de Ilia Topuria podría ser el lugar por el que atacar, ¿no? En caso de enfrentarse al mexicano. Muy buen nombre, interesante a la hora de elegirlo por el equipo Clime o por Ilia, si se diese el caso. Pero primero, y como esto hay que ir pasito a pasito, piano a piano, pues vamos a ver qué hace el mexicano frente a Emmett. Otro de los grandes nombres y un auténtico striker es Max Holloway. Lleva desde 2012 en la compañía con un récord de 19-7, y en sus últimos 3 combates pues se ha enfrentado a Volka, a Jair y a Qatar. Esto le ha reportado, os lo digo ahora mismo, la derrota frente a Volkanovski y las 2 victorias frente a Jair y Qatar. ¿Qué nos indica esto? Bueno, pues que está para grandes nombres, que está luchando con la parte alta de la división, sin duda, pero que todavía le falta ese puntito, ¿no?, para llegar a la contundencia de Volkanovski. 31 años, récord de 23-7, como bordeando, ¿no?, la línea. A mí, salvando mucho las distancias, me da cierto aroma a Ferguson, en el sentido de que 2, 3 combates irregulares pueden suponer una caída para Max Holloway. Esto dicho con todo el respeto, que por cierto, a mí Holloway me encanta, especialmente porque es un tipo que pelea de pie, que sabe hacer del striking un arte, y a muchos de nosotros pues en realidad lo que nos gusta son las peleas de pie, el trabajo de manos, el trabajo de piernas, las rodillas, bueno, esa parte, ¿no?, menos técnica que la lucha, a lo mejor, o más que menos técnica, más visible. Un nombre que también podría sonar para Ilia Topuria. Sé que está muy alto en la división, altísimo, estamos hablando del número 1, solo por delante está el campeón, Volkanovski, pero cuyo juego podría ser interesante para Ilia Topuria. Por eso no es una cuestión de cómo estés clasificado en el ranking, sino una cuestión de qué armas puedas presentar
para vencer en este caso a Ilia Topuria. Y nos vamos directamente al campeón, Alexander Volkanovski, 31 años, desde 2016 en UFC. Él tiene un récord de 25-1 y de 12-0 en la compañía. Los últimos, Holloway, Chan, Ortega. Tiene además una triple victoria frente a Holloway. Es verdad que luego tiene muchos nombres en la división. Voy a echar un ojo para deciros. Max Holloway, Chan Sung-Jung, Brian Ortega, Holloway, José Aldo, Chad Mendes, Kennedy, Shane Young. Bueno, nombres bastante importantes que han hecho que no haya limpiado la división, porque por ahí se deja algún nombre, ¿no? A lo mejor Jair podría ser un buen nombre para enfrentar. Tenemos también a Qatar, tenemos a Emmet. Bueno, nombres que a lo mejor en esa contundencia, en esa violencia con la que trabajan, podrían suponerle un reto. Vamos a ver cuál es el futuro de Holloway después de ese enfrentamiento frente a Makhachev, lo que va a ser en la división del ligero y lo que va a provocar que si gana sea doble campeón, como ya fueron Amanda Nunes o Conor McGregor. Este sí que es un nombre brutal. Es un tipo que trabaja sobre el ABC, es decir, bueno, esto es una expresión que uso mucho, pero que se refiere a un trabajo ordenado. Volkanovski no es creativo, Volkanovski no te va a tirar el codo ese que te tiró Jair Ortega. Y este sí que es un nombre, y os voy a hacer spoiler antes de la fase final, que me parece que está lejos, pero no de Ilia Topuria, sino del resto de la división. Por lo que digo, por la capacidad de trabajo, por la concentración, por la resistencia, por la experiencia que ha ganado en estos años y por haberlo demostrado contra nombres como Holloway con esa triple victoria. Campeón Alex Volkanovski, en muy poquito, os voy a decir, que lo tengo por aquí apuntado, cuándo es ese combate frente a Chimaev, perdón, frente a Makhachev, el 11 de febrero. Así que en nada, en poquito más de un mes, vamos a ver si Volkanovski se convierte en doble campeón y si lo hace, qué futuro le espera en las dos divisiones. Y ahora, pues es momento de decir, ¿no? De mojarse un poquito y decir contra quién crees que podría, o contra quién creo que podría ganar Ilia Topuria de los 9 contendientes que tiene por delante. Combates fáciles, difíciles, medianos, vamos a ver. También quiero leer vuestras opiniones y que me digáis, oye, pues yo creo que contra este podría ganar, contra este otro no. Las opiniones, como dice Jero, son como los culos, cada uno tiene la suya. Y vamos a ver uno por uno contra quién podría enfrentarse y conseguir o no la victoria. De momento, en el puesto número 8, Giga Chikadze, rival muy, muy complicado. También por ese conocimiento que le puede aportar el ser georgiano, el tener un conocimiento previo de Ilia, de sus virtudes, de sus defectos. Y creo que Giga Chikadze, no sé si lo ganaría o no, pero creo que es un rival complicado, por lo que no lo elegiría en caso de tener la oportunidad. El siguiente nombre, a sus 34 años y con 2 derrotas seguidas, creo que podría resultarle interesante mirar hacia la parte de atrás de la división y enfrentarse a Ilia Topuria. Esas 2 derrotas, obviamente, son derrotas engañosas, como comentábamos en algunos casos, pero creo que Ilia Topuria tiene armas para ganar a Calvin Kattar y sería un nombre muy interesante porque le permite avanzar, pero no poner el foco en esa parte altísima de la división que, como digo, puede enviar todo el trabajo previo a un estado de stand-by. No voy a decir que lo mande al top 25, porque no es verdad, pero sí que es verdad que ahora mismo a Ilia Topuria lo que le interesa es consolidarse en ese top 10 y avanzar poquito a poco hasta llegar a la parte alta. El siguiente nombre, el del Korean Zombie, con 2 derrotas y 1 victoria en sus últimos 3 combates. Solo tiene una pelea en 2022, la derrota frente a Volkanovski, y creo que también le podría resultar interesante luchar frente a Ilia Topuria. Es otro de los nombres que puede resultar interesante para que Ilia Topuria siga avanzando, siga consolidándose y siga sumando en la división del pluma. Emmet, Josh Emmet, el de California creo que es, ¿no? No, la verdad que no estoy muy seguro según lo he dicho. Sí, el de California. Es un nombre que creo que Ilia Topuria puede vencer,
pero que no sé hasta qué punto interesa. Es un tipo con mucha pegada y mucha resistencia, y por ahí es por donde mina Ilia Topuria con ese striking espectacular a sus rivales. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo eligen, tiene que ser un combate que preparen muy bien y que, bueno, como todos, pero que tiene ciertos peligros escondidos. A diferencia de Qatar, del coreano, de Chikadze, que son enfrentamientos en los que más o menos sabemos lo que puede mostrar cada uno, creo que el enfrentamiento frente a Emmett podría ser beneficioso, a pesar de que creo que le ganaría, pero peligroso. Vamos a dejarlo ahí. Almighty, o Arnold Allen, como es conocido por su nombre de pila, es el siguiente de los nombres, y aquí sí que estoy convencido que es uno de los nombres que el equipo de Ilia Topuria debería desechar. No por una cuestión de victoria o derrota, combate que estaría muy igualado y que sería muy bonito de ver, sino porque navegan en los mismos términos, jóvenes, en ascenso, en un momento muy bueno, con cualidades muy llamativas de cara al público, tipos que venden. No es tan a lo mejor mediático Arnold Allen como Topuria, pero creo que es un combate que no deberían elegir. Y en este caso, y ante lo difícil que me resulta pronosticar un combate frente a Allen, pues diría que nos vamos a un no contest. Otro de los grandes nombres del año pasado, que aunque solo tuviese ese combate, pues fue un auténtico combatazo frente a Volkanovski. Aquí pues me surgen las dudas. ¿En qué sentido? En que si hace el combate que hizo frente a Volkanovski, va a ser muy difícil que Ilia Topuria pueda ganarle. Si hace el combate, bueno, el de Jair Rodríguez, ahí sufre esa lesión de hombro, pero creo que Brian Ortega podría ser el nombre del top 5 seguramente más asequible. Pero como digo, de nuevo, son 2 derrotas de 3 en sus últimos 3 combates. Tal vez ya se ha diluido ese pozo, esa buenísima sensación de aquel combatazo en el que tuvo prácticamente dos guillotinas cerradas, bueno, y sin prácticamente, frente a Volkanovski. Y creo que Brian Ortega es el único nombre a día de hoy del top 5, y esto lo digo con todo el respeto hacia Ilia, su equipo y hacia sus rivales. Porque vas a decir, hay gente que dirá, no coño, Ilia gana a este. Ya, pero ¿y si tú estás defendiendo la otra parte y a lo mejor me dices, no, Ortega gana a Ilia? Bueno, aquí también me interesa mucho lo que vosotros digáis, ¿vale? Porque esto no es una cuestión de blanco-negro, esto es una cuestión de debate y de ver entre todos qué nombres podría manejar Ilia de cara al futuro. Por eso digo que este top 5 seguramente Emmett es un nombre al que ganase con mucho peligro. Arnold Allen es un combate que decía que no queremos ver. Brian Ortega, de los 4 de arriba, contando con el campeón, seguramente es el único al que ahora mismo podría hacer frente. Y repito, hay que ir paso a paso. El top 5. Y después, pues ya tenemos a Jair Rodríguez. El mexicano, pues me da un poco la misma sensación que frente a Arnold Allen, pero con algunos matices diferentes. Aquí, en este caso, a mí me preocuparía rivales en los que el pateo forma parte de su trabajo de una manera constante y continua, como puede ser Chikadze, o Jair Rodríguez, ¿vale? Recordamos, cinturón negro de taekwondo, es un experto pateador, tiene muchísima creatividad, Ilia también la tiene, y eso nos daría un auténtico combatazo. ¿Ganaría Jair Rodríguez a Ilia Topuria? Yo diría que a día de hoy no. Ahora, vamos a recordar que a todo esto Ilia tiene 25 años y mucho tiempo de aprendizaje. Esto es muy importante. Y por último, llegamos al gran nombre, a Volkanovski. No hay mucho que decir de Volkanovski. Creo que incluso podría tener similitudes con Ilia en ese golpeo tan contundente, con esa fuerza, con esa resistencia. Pero, como decía al analizarlos brevemente, Volkanovski es un pedazo de luchador, ahora mismo es campeón, está muy consolidado. Este es un deporte muy técnico, muy específico,
tanto de lo tuyo como de tu rival. Y por ahí Volkanovski tiene muchas herramientas. A día de hoy, como decimos, se va a enfrentar a Makhachev en el peso ligero, un salto de división, lo que nos hace entender que esta división se le ha quedado pequeña, vamos a decir, con todo el respeto a todos los peleadores. Y está buscando un nuevo reto, ¿no? También por cómo se ha dado la división del ligero, pero creo que esos son los nombres más factibles y menos factibles para Ilia Topuria. No es una cuestión de el número de la tabla, del número del ranking, sino es una cuestión de qué propone uno, qué propone otro y cómo podría afrontarlo Ilia Topuria. Y como digo, en todas las divisiones, especialmente en UFC, hay gente muy, muy buena entre el top 10. Y deseándole lo mejor para este 2023 a Ilia Topuria, pues espero que os haya gustado este mini análisis de sus posibles 9 rivales. Un abrazo grande, un beso fuerte, nos vemos aquí en J. Saura Boxing en el siguiente vídeo. Hasta pronto.